¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. En los debates públicos nos la pasamos hablando de los derechos y siempre se olvida que hay un primer derecho, que es como una suerte de llave, que abre la puerta para gozar del conjunto de los derechos. Y me refiero aquí concretamente al derecho al nombre. Y es que todas las personas tenemos derecho a un nombre, pero si ese derecho no se manifiesta en un documento, como diría aquel refrán, papelito habla, y en este caso en el acta de nacimiento, pues a la hora de entrar al espacio público, a la hora de inscribirse en la escuela, de pedir acceso a un programa gubernamental, de querer tener, digamos, identidad jurídica en un asunto público, en un asunto de tribunales, en fin, todo eso que implica la acción de sociedad y de Estado, implica la necesidad de este documento. En México, 7 millones, ese es el cálculo conocido, 7 millones de mexicanas y mexicanos, no solo niños, sino también adultos mayores, no cuentan con un registro, con un acta de registro civil. Y esto implica que tienen negado el ejercicio de la mayoría de sus derechos. Hoy hablaremos justamente de esto, del derecho al nombre, que es pieza central del derecho a la identidad jurídica, que a su vez es la llave que abre la puerta para ejercer muchos otros derechos. Comenzamos. Tengo 64 años, pero no tengo acta de nacimiento. Tengo 44 años y no tengo acta de nacimiento. Necesito tenerlo y es mucha importancia para mí. Y donde quiera que yo vaya, pues valgo con los papeles. Ese papel pues, no vale nada. Soy. Soy. Entonces pertenezco. Tengo derecho. Y quiero mis derechos. Todos tenemos derecho. Abrimos la discusión de esta semana sobre el derecho al nombre o el derecho a la identidad con un panel de lujo. No saben cómo les agradezco que nos acompañen en Espiral este miércoles por la noche. Y bueno, como es tradición del programa, les voy a pedir que ustedes mismos se presenten. José Ramón, comenzamos con usted. Muchas gracias, Ricardo, a ti por la oportunidad de estar con los compañeros de panel y con tu auditorio. Soy José Ramón Amieva, soy consejero jurídico del Distrito Federal y bueno, dentro de la Consejería Jurídica está escrita en la Dirección General del Registro Civil, que es una institución de buena fe que conoce, autoriza, inscribe, resguarda y da constancia a todos los actos y hechos relacionados con el estado civil de las personas. Esta Dirección General atiende aproximadamente al año a 5 millones de personas, se realizan aproximadamente 4 millones de trámites y de estos derivan cerca de 400,000 actos que inciden sobre el estado civil de las personas. Entre nacimientos, cambios de nombre, correcciones de acta, sí, defunciones, matrimonios, todo esto entra en la función pública. Vamos a del sacar registro jugo civil. porque eres el representante de la autoridad aquí y no es que estés representando a todas las entidades, todos los municipios de este país, pero te vamos a abusar preguntándote sobre la ejecución de esta tarea gubernamental que es tan importante. Ana Haas, me da mucho gusto tenerte aquí. Hola Ricardo, muchas gracias por invitarme.
Bueno, pues yo soy investigadora en derechos humanos, he trabajado durante muchos años en temas de derechos humanos, pero no fue sino hasta el año pasado, en el 2012, donde empecé a explorar esta temática. Convergieron dos circunstancias. La primera es que fui parte de un equipo que hizo una investigación para el CONAPRED sobre el derecho al nombre, que fue uno de los temas que tratamos, como uno de los derechos que puede estar amenazado. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Así es. Y trabajamos el derecho al nombre como uno de los derechos que puede estar amenazado por la discriminación. Y ya lo contaré más adelante, pero simultáneamente tuve yo mi propia historia con el tema del derecho al nombre. Así que, bueno, ya se los contaré. ¿Alguien quiso quitártelo? Ya nos contarás. Ya les contaré. Mónica González Contró, bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Pues yo soy niñóloga del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Me dedico a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y pues por eso llegué yo al tema del derecho al nombre o al derecho a la identidad, porque precisamente es uno de los derechos básicos para tener acceso a todos los demás derechos, ¿no? Entonces es imprescindible tocar este tema. Ya hace un par de años comencé con otro colega del Instituto de Investigaciones Jurídicas a hacer cálculos sobre los índices de subregistro en el país, y realmente pues se trata de un problema pues que tiene importancia y que debe ser atendido. Ya, pues muchas gracias. En un momento más entraremos a la discusión de si estamos hablando de derecho al nombre o derecho a la identidad o cuál es su diferencia. Pero antes déjenme presentar a Óscar Ortiz Reyes. Bienvenido. Óscar Ortiz Reyes, director general de la Fundación Derecho a la Identidad. De hecho, me involucré en este tema porque conozco una persona que tiene ahorita 90 años, comadre adoptiva de cariño, vive en el Valle del Mezquital. Y con las visitas periódicas que he realizado, en una ocasión le pregunté hace 4 años qué estaba pasando, quién le ayudaba a sobrevivir. Es viuda, los hijos dispersos, en unas condiciones críticas. Y le pregunté si no estaba adscrita al programa 70 y más. Me dijo, Óscar, no tengo acta de nacimiento, no puedo acceder a ningún beneficio público. Le dije, comadre, ¿cómo es posible? Le arreglé su problema. Afortunadamente ya está inscrita en el padrón en el estado de Hidalgo y me metí a investigar el tema. Y encontré que una cifra oficial de Registro Nacional de Población, el año 2007 había 7 millones de personas sin registro o sin acta de nacimiento. Y desde entonces estoy en el tema, 4 años. Yo creo que el ejemplo que nos pone coloca justo en la ruta adecuada a la discusión. La persona tiene derechos, pero en sociedades como las nuestras, una representación escrita de esa personalidad se vuelve fundamental. Es la llave que abre pues, todos los demás derechos. Y en efecto, si 7 millones de personas en el país no tienen ese primer derecho, pues podemos asumir que el resto de los derechos están anulados. De eso vamos a hablar hoy con ustedes. Y déjenme situar la primera discusión donde Mónica la dejó hace un momento. ¿Está bien llamar el programa Derecho al Nombre o tendríamos que hacerlo más amplio? Derecho a la Identidad. ¿O dónde está la diferencia entre derecho al nombre y derecho a la identidad? Desde el punto de vista jurídico y si se les antoja también un poco filosófico, porque vale la pena abordarlo. Claro, pues mira, a mí me gustaría decir, acotar un par de cosas aquí. El derecho al nombre forma parte del derecho a la identidad y estamos hablando básicamente de identidad jurídica. Porque se suele decir mucho que quien no tiene acta de nacimiento no tiene personalidad jurídica. Esto es falso, porque la personalidad jurídica existe, la persona existe, pero no tiene un reconocimiento legal esta personalidad. ¿Qué es lo que trae el acta de nacimiento? Pues diversos derechos vinculados precisamente a esta identidad. El derecho al nombre, ¿sí? El derecho también a la filiación, porque en el acta de nacimiento aparecen los nombres de los padres. El derecho a la identidad también sexual cuando se pone en el acta de nacimiento. Es decir, el acta de nacimiento como garantía del reconocimiento de la personalidad jurídica. Y esto es la puerta de entrada a todos los demás derechos porque es el acta de nacimiento constituye el documento más importante para acreditar la personalidad jurídica y para ejercer los demás derechos. Ahora, ¿dónde está definido? Es decir, pensaba yo, la Constitución, ¿dónde está el derecho al nombre? Porque sí encuentro definiciones muy precisas en tratados internacionales que hemos
firmado, digamos, el Estado mexicano ha firmado, y que por la reforma de derechos humanos hoy son parte de nuestra Constitución. Pero, ¿hay una definición potente en la Constitución sobre el derecho al nombre, o dónde la encontrarían para empezar a abordarla? No hay, ¿verdad? No hay un... La no Constitución hay- se le olvidó al constituyente Claro, poner el derecho al ni nombre. siquiera un derecho a la identidad, ni a ser inscrito en el registro civil, en el caso de las niñas y los niños. No existe en la Constitución, pero como tú bien dices, están reconocidos en los tratados internacionales, y por eso podemos considerar, en virtud de la reforma al artículo primero constitucional de 2011, que tenemos reconocido Pero, Verónica, constitucionalmente... ¿eso quiere decir que hasta antes del año pasado, no era un derecho? No, no es así. A ver. Digamos, la reforma afortunadamente aclara que los tratados internacionales son parte, digamos, del orden jurídico mexicano, pero, y que tienen un nivel importante junto a la Constitución, pero eso no quiere decir que los tratados antes del 2011 no eran parte del orden jurídico. El 133 bien establece que la Constitución, los tratados internacionales y las leyes son ley suprema de toda la Unión, las leyes federales. Entonces, desde luego, no está en la Constitución, pero eso no quiere decir que no esté garantizado como un derecho absolutamente claro, y que está reflejado tanto en la Convención sobre los Derechos de los Niños, en la Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familias, que es importante para los mexicanos también, por el tema migratorio, está también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora, la definición internacional es potente. Pregunto, nada más para cerrar este expediente, ¿no convendría que la metiéramos en la Constitución? Bueno, con la reforma que han aludido de 2011, estos tratados internacionales gozan del mismo nivel de aplicación que la Constitución misma, y creo que es importante esta definición que alegas, que es la Convención de los Derechos del Niño y el Derecho a la Identidad, que en su artículo 7 de la Convención sobre Derechos del Niño indica: el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Y este derecho a la identidad, donde se deriva el derecho al nombre, también genera una obligación para las instituciones públicas, que es contar con los medios de identificación necesarios para que inmediatamente después del nacimiento se pueda dar este registro. Entonces, tenemos derecho a la identidad, derecho al nombre, pero además la obligación de la autoridad de proporcionar estas instancias de identificación a través del acta, como ya se señalaba. Respondiendo a tu pregunta, Rafael, Ricardo, de hecho, en la legislatura pasada en la Cámara de Diputados, la Fundación Derecho a la Identidad estuvo impulsando una iniciativa de reforma al artículo 4 para elevar a rango constitucional el derecho a la identidad, que es prácticamente sinónimo identidad, nombre y nacionalidad, como lo establece la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, en ese sentido, no pudimos... ¿Por qué? No hubo interés del legislador. Fue un camino muy tortuoso de 3 años con diputados de todas las fracciones parlamentarias. Finalmente se atoró en el último periodo de sesiones de la Cámara de Diputados. Ahorita tenemos una propuesta de la misma iniciativa de ley, prácticamente los mismos términos que vienen en la Convención de los Derechos del Niño, pero en la Cámara de Senadores. Creemos que hay mayor posibilidad ahora, en cuanto que son 6 años, porque el camino legislativo con nuestros diputados es sumamente complicado, complejo, difícil, tortuoso. Y nos plantea por esto porque pues, tener el derecho, incluso el derecho formal, y me atrevo a decir que esta redacción de los 4 instrumentos internacionales a los que hacía referencia es un derecho formal. Y a mí se me antoja, perdón que lo plantee así, que haría falta un derecho material. Me explico. Es decir, se tendría que exigir al Estado el cumplimiento. Y me voy más lejos. Y poner una autoridad responsable de su cumplimiento. Y eso no está en los tratados internacionales. Pregunto, supongo que la autoridad responsable en México son los registros civiles, pero eso no está ni siquiera claro, digamos, a nivel constitucional. Y por eso insistía yo, si no tendríamos que ir, no nada más a poner el derecho, sino a poner al responsable de garantizar ese derecho, es decir, el ancla material del derecho. Yo, desde mi punto de vista, creo que señalas un problema fundamental, que es no solamente el tema legal, constitucional, sino el tema de la coordinación y de la unificación de criterios. Vemos en todo el territorio nacional
una distancia abismal, como en muchos otros derechos, del goce del derecho al nombre en unos estados y en otros, por el tema de la gratuidad, por el tema de las barreras físicas al acceso a los registros civiles, por el tema de las leyes respecto de la identidad sexogenérica. Hay una serie de cosas que hacen que si uno vive en un estado del sureste, por ejemplo, tiene un nivel de apreciación o de ejercicio del derecho muy distinto a si uno vive en otra entidad federativa. Y eso me parece que es alarmante, porque este derecho, que es, como decía Mónica, la llave que abre el acceso a todos los demás derechos, no está siendo garantizado de manera pareja y equitativa en todos los estados. ¿Están de acuerdo? Yo creo que la autoridad tenemos el deber y la obligación de oficio de garantizar el reconocimiento de los derechos. Estamos hablando del reconocimiento del derecho a la personalidad, en donde cualquier persona debe de ser identificada como un sujeto de derechos y obligaciones, garantizando precisamente estos derechos civiles. Es obligación de la autoridad misma. Creo que aquí lo que tenemos que atacar es cuáles son los medios con los que cuenta la autoridad para acercar esos servicios y que sean efectivamente cumplidos. Lo pregunto en términos que Alejandra lo hizo sobre la mesa. ¿Representa un problema que cada entidad federativa tenga su propia norma en materia de otorgamiento del acta de nacimiento, por lo tanto, de esta documental que responde a la personalidad jurídica, o está bien, digamos, que cada entidad vaya regulando conforme su propia experiencia, precedente y expectativa? Sé que es una pregunta complicada para la autoridad, sí, porque a lo mejor aquí, en este momento, el DF va a proponer que se haga nacional el asunto, ¿o no? Yo considero que este criterio de armonización en los códigos civiles de las entidades guarda un mismo nivel. Lo que tendríamos que armonizar son los esquemas de atención y compartir las experiencias de las entidades. Reitero, es cómo acercas tú el servicio para garantizar este derecho. No un registro nacional del servicio, no un registro nacional del por ahí se manejaban registros de identidad nacional, ¿no? Sin embargo, las entidades tienen ya ahora, considero dentro del Código Civil, cuáles son los alcances precisos de la norma y obviamente lo que hay que acotar es los medios administrativos para llevarlo a cabo. ¿Están de acuerdo? No, yo no estaría tan de acuerdo y voy a explicar por qué. Precisamente, y yo lo voy a ver desde el punto de vista de los derechos de niñas y niños, porque aquí habría que hacer una precisión importante. Hablamos de derecho a la identidad y hablamos del derecho al registro civil, pero no es un derecho sin adjetivos, es registro civil oportuno. ¿Qué quiere inmediato, decir? Dice. Claro, inmediatamente después del nacimiento, es decir, en los primeros 6 meses. Y uno de los grandes problemas que hemos tenido, no solamente respecto al derecho a la identidad, sino respecto de todos los derechos de niñas y niños, es que se entiende que como los derechos de las personas menores de edad corresponden al derecho de familia, entonces queda a discreción de las entidades federativas cómo se regula. Y aunque tengan un mismo criterio material, es decir, que esté reconocido de esta manera, la oportunidad y todo lo que va asociado con esto, por ejemplo, la gratuidad, la accesibilidad, no se garantiza de la misma manera. Entonces, aunque materialmente podamos tener reconocido en todos los códigos civiles el mismo derecho, los mecanismos de garantía, que son la condición necesaria para hacer efectivo el derecho, no son los mismos porque lo muestran las estadísticas nacionales. Depende de la situación geográfica de los estados, los recursos económicos, y en este sentido me parece que no podemos tener niñas y niños de primera o de segunda clase en el territorio. Cierro con usted. ¿Registro nacional o armonización de los procesos registrales? Me voy a corte y me lo responde a la vuelta. Quédese con nosotros. Seguimos en Espiral. Tengo 82 años de mi nacimiento y no tengo mi acta de nacimiento. Pues que nadie me preocupó de hacérmelo. Como yo me crié, como dijo, con mis tíos rodando para allá y para acá, quedé volando, como el pajarito cuando pone su huevito en el nido y ahí nacen los pajaritos. Es realmente una invisibilidad completa. Hay países donde niños nacen, el niño vive y muere sin dejar ningún huellas. Aunque un niño puede ir a la escuela, inscribirse a la escuela,
sin registro de nacimiento, pero no hay manera de pasar los exámenes nacionales para ir, por ejemplo, a la escuela secundaria. Otro problema es en el acceso a la salud. También en los países, hay algunos países cuando uno puede ir a un centro de salud solamente si uno puede presentar un certificado de nacimiento. Hay que invertir en los registros de nacimiento. Las poblaciones que no tienen son las poblaciones en las zonas rurales. Cuando uno va en Haití, por ejemplo, en zonas rurales, no hay oficinas de registro de nacimiento, registros civiles, donde una persona podría ir aunque la persona quiere registrar el niño. Otras es también la falta de conocimiento. Hay padres que no conocen que eso existe o qué importancia uno tiene. Se dan cuenta que hay un problema solamente cuando hay que registrar el niño a la escuela. Y eso es tarde porque en los países de la región, en nuestros países, hay leyes que dicen que uno tiene que registrarse de manera oportuna. Así que cuando la fecha límite pasó, hay una multa, hay que ir al tribunal, hay que ver a un juez y todos son tan complicado y caro que la gente pobre, la gente de las zonas rurales no pueden hacer. Estamos en la región a 10%. Algunos países tienen más de 20% de subregistro. Esos son los países prioritarios. Hay países como, por ejemplo, Brasil y México que han logrado avances extraordinarios en 1, 2, 3 años, que han bajado de 10, 30%. Así que es posible. Estamos de vuelta en Espiral hablando de los derechos al nombre y a la identidad. Nos quedamos en el segmento pasado, don Óscar, con usted. Me preguntaba, registro nacional, ¿no?, de identidad, en fin, que otorgue el nombre, o armonización de los procedimientos y los códigos. Mira, de hecho hay una ley secundaria después de la Constitución que establece la Ley General de Población. Y hay otra, la Ley de Protección a Niños y Niñas y Adolescentes, donde se establece en el artículo 22 el derecho a la identidad a través de un nombre y reconocimiento de la nacionalidad. Y en este programa... Y siendo leyes generales, se aplican para toda la República. Para toda la República, exacto. Y este Registro Nacional de Población, que depende como mandataria de la Ley de Población, establece el registro nacional de todas las personas en México y los que están fuera, el control a través del registro. Y esto recae en la Secretaría de Gobernación. En la administración pasada estuvimos impulsando toda una serie de acciones para ver más o menos cómo se mejoraba este Programa Nacional de Mejoramiento de Registro Civil a nivel nacional, entre ellos un punto homologando las legislaciones locales, los códigos civiles que aquí dice el abogado. Y ese punto es importante, o sea, porque en la medida que se haya la homologación de los códigos civiles, va a permitir una agilización del registro de todos los que nazcan en la jurisdicción mexicana. Déjame dar algunos datos de diagnóstico para que podamos alimentar la discusión. En 2000, alrededor de 27, casi 28% de niñas y niños no estaban registrados. Sí hubo un avance importante. Para 2009 eran 19.2%, ¿no?, de niñas y niños no registrados. Ahora, es mucho, ¿no? Sí, estamos hablando de un porcentaje altísimo y, como decía don Óscar, nos lleva casi a 7 millones, ya no nada más niños, sino también adultos mayores, en fin, no registrados. Si uno ve con otros países, pues ya andamos mal en la tabla, pues. Y lo que más me preocupó, y nos remite al tema anterior, es que son un conjunto de estados los que tienen el mayor nivel de déficit registral. Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, son los que muestran los índices más elevados. Entonces, desde esta perspectiva, deje de volverlo a poner a discusión. Sí traemos un rezago serio. Es decir, no sé si se deba a las leyes, a las autoridades o a qué, y por eso los pregunto, ¿por qué traemos
un rezago registral tan elevado? Oye, Mira, antes de pasar al rezago, quisiera dar el marco más general. UNICEF habla del total de nacimientos al año en el mundo. 50 millones de niños no son registrados. En América Latina, de 11 millones de nacimientos, 2 millones se quedan sin registro. En México, según los datos que mencioné de RENAPO, 2007, 7 millones de personas, niños y adultos, sin registro. A la fecha no sabemos los datos con precisión, porque no tenemos el mapa y un desagregado. Últimamente salió una investigación que es una aproximación, pero déjame decirte... La que hizo Mi Foundation. No, otra investigación que viene ya un desagregado por municipio a nivel nacional, 2.456 municipios y cuál es el estado de cada uno en relación a porcentajes y grados de cobertura de registro oportuno. Todavía sin hablar del subregistro. Ese rezago que estás mencionando, Ricardo, Rafael. Pero la presidenta nacional del DIF, el 2012, el año pasado, mencionó que había 10 millones de personas sin registro o sin acta de nacimiento. No eran 7, sino 10. 10 millones. Una investigación del Colegio de México del 2005 de Rosario Cárdenas y Alfonso González hablan del 33.8% de subregistro. Esto quiere decir, no sabemos cuál es el porcentaje del universo que están tomando en cuenta de ese 33.8%. Un buen diagnóstico. Hay un síntoma en especial que es interesante. Cada vez que un tema público está maltratado, en los dos sentidos, ¿no? Tratado insuficientemente y ha sido menospreciado, no hay datos. Entonces, tenemos datos bastante confusos todavía, pero asumimos que el problema es serio. Déjenme volver a lanzar la pregunta. ¿Por qué? Aquí volvemos al tema que tú habías tocado. Yo solo quisiera hacer una precisión. Nosotros en el Instituto de Investigaciones Jurídicas hicimos un trabajo y nos salieron alrededor de subregistro en el 2009 con relación al censo del 2010 de aproximadamente el 16%. Nada más que hay que aclarar que esto es la falta de registro oportuno, es decir, no se conserva esta misma situación a lo largo de toda la vida, y esto hay que decirlo, no es que este 17% de niños que nacieron y que no fueron registrados no vayan a ser registrados. A ver, Mónica, quiere decir que cuando van a entrar a primaria van y los registran y se corrige. Porque el registro oportuno se considera, según los estándares internacionales, durante los primeros 6 meses de vida. Lo que sucede es que es muy importante, y hay que decirlo, el registro oportuno, porque si no el niño vive en una permanente condición de riesgo cuando no ha sido registrado, porque no hay manera de comprobar su existencia jurídicamente y eso pone muchos riesgos. Pero la falta de un diagnóstico precisamente sobre las causas reales del subregistro o de la falta de registro oportuno es lo que todavía no conocemos en el país. Porque, por ejemplo, hay algunos estados que han tenido programas de registro gratuito que no cuesta nada registrar al niño, pero, por ejemplo, las copias sí cuestan. Entonces, por eso tenemos pues, que hay un costo asociado. Por ejemplo, hay otros también, puede no costar el acta de nacimiento, pero no se toma en consideración que en las comunidades indígenas, por ejemplo, tiene que ir la familia a la cabecera municipal, lo cual le implica transporte del lugar de donde vive a la cabecera municipal y un día de trabajo perdido. Entonces, es necesario un diagnóstico, un estudio a profundidad, ¿sí? que esté focalizado en los municipios de mayor incidencia para saber cuáles deben ser las políticas dirigidas precisamente a la Ramón, sí, hay muchos aspectos que tenemos que considerar para la parte del subregistro. Lo tocabas tú perfectamente bien. Muchas veces no corresponde a la realidad. Existe en el caso, por ejemplo, del Distrito Federal, que de acuerdo a este censo de 2010, que el porcentaje de registro de nacimiento de la población menor a 1 año en 2010 era del 16%. Sin embargo, si vamos a los niños de 5 a 11 años que están en la escuela, pues obviamente los que no estudian es menor al 1%, es decir, están ya registrados. Además, hay que considerar aspectos adicionales. Por ejemplo, en el caso del Distrito Federal, hay mucha población de la periferia que acude al sistema de salud del Distrito Federal a los nacimientos. Hay muchas personas que son que son de los migrantes, pero hay factores que sí se pueden considerar para dar esta atención. El primero es la conservación del acervo. No solamente hablamos de otorgar el acta, sino cómo se va a conservar.
cómo se va a archivar. Creo que estamos en una etapa de digitalizar todos los registros. Estamos en una etapa de que todos los juzgados o instancias de registro estén perfectamente conectadas, de accesibilidad. En el caso del Distrito Federal no ha sido suficiente contar con 50 juzgados aparte del central en las 16 delegaciones. Hay que acudir sobre todo en los espacios de alta vulnerabilidad a que se registren y sobre todo muchas veces el costo. A veces el costo, aunque de inscripción es gratis, ¿no? En la etapa oportuna y hay programas de condonación, pues el sacar un acta te genera un costo. Estos son casos a considerar. ¿Qué más tienes tú identificado como problema? Mira, a mí me parece que hay, yo querría rápidamente ejemplificar uno de los temas, ¿no? Un tema que también es problemático es cómo reacciona el registro civil ante lo que para el registro civil es una anomalía, ¿no? Y lo digo muy entre comillas porque obviamente no son anomalías, pero así lo percibe el registro y eso genera conflictos. Por ejemplo, el caso de Don y Sana, no sé si lo recuerdan, un caso en Hidalgo hace un par de años, de una comunidad de lengua ñañú, así es, que los padres de esta niña la quisieron registrar al nacimiento de manera oportuna y no pudieron hacerlo y se tardaron 2 años, muchos medios, muchas entrevistas con el gobernador y con personalidades para que pudieran finalmente inscribir a la niña con el nombre, con la ortografía que correspondía, porque si no tenía la diéresis y el subrayado que requería para pronunciarse como se debía pronunciar, perdía el sentido del nombre, cambiaba el sentido y no era el nombre que le querían dar. El chiste es que el registro civil recibe esta petición de primera instancia de una persona que acredita su pertenencia a una comunidad indígena y en lugar de ver la responsabilidad, de que se entienda que la responsabilidad del registro civil es acomodar las necesidades de las y los ciudadanos, el registro civil concibe su estrategia, su sistema de cómputo y sus usos y costumbres como la ley, como la norma, ¿no? A pesar de que se dice que el derecho al nombre, y lo dice una tesis de la Corte creo que del 2012, el derecho al nombre incluye el derecho a elegir el propio nombre. Y eso los registros civiles a nivel local no lo consideran. Ahora, traemos una diversidad regional que vale la pena destacar. Ahí donde hay poblaciones indígenas en mayor densidad, es justo las entidades que observamos pues con un subregistro mayor. Y déjenme meter un argumento más, un subregistro femenino de niñas, ¿no? Es decir, no solamente vemos subregistro alto en Chiapas es del 47%. En Guerrero es igual, del 47%. En Oaxaca el subregistro es de 35%. En Puebla de 31% y en Veracruz de 29%. Ahora, este es el promedio. Si diferenciamos por sexo, entonces el subregistro de niñas sube. A ver, ¿esto es un problema de autoridad? O déjenme también pasar la bolita de la responsabilidad de este lado. O también de los padres y la población. Es decir, porque en efecto que la oficina del registro civil no esté bien organizada es un problema, pero que no hay una cultura a registrar o que la cultura prefiera registrar varones es también un problema. Mira, yo aquí diría una cosa, que es un problema de cultura de los derechos de niñas y niños. Porque cuando hablamos de registro oportuno, y esto es muy importante no perderlo de vista, y muchas veces ni siquiera la autoridad y dentro del imaginario y de la cultura no se asume así. Es un derecho de la niña o del niño, no es un derecho de los papás que pueden decidir si ejercen o no o cuándo. A ver, ahí sí ya no entendí. Pues si los papás los que van al registro civil. Claro, porque ni ¿no modo es de ellos que vaya. el derecho? No, por supuesto que no. Ahí es donde precisamente tenemos una de las crisis más fuertes y precisamente hablaban de los estudios del Consejo para Prevenir la Discriminación, muestra que uno de los grupos más discriminados son las niñas y los niños. Y esto además no causa ninguna alarma social, porque una parte importante de la población, el 30%, opina que los niños deben de tener los derechos que sus padres les quieran dar. Entonces, si no tenemos nosotros una cultura de que le corresponde al niño, quien ejerce el derecho a nombre del niño o la niña, pues efectivamente es el padre. Pero esto ni siquiera se tiene conciencia ni por los papás ni por el Estado. Es decir, el Estado tendría que obligar o garantizar el derecho aún en contra de la voluntad de los padres.
Pero el problema es que la dificultad para transformar esta cultura es lo que tienen no solamente este derecho, sino muchos otros derechos de niñas y niños. A ver, lo que estás diciendo pareciera todavía en el plano filosófico. Sin embargo, si te entiendo bien, si es un derecho del niño, el registro tendría que ir al hospital donde es el niño, y no el niño a donde está el registro. Déjenme irme a corte y me ayudan a interpretar esto, porque lo que estás planteando es justamente lo que hace un cambio cultural que aquí todavía no hemos tenido. Quédense con nosotros, seguimos en Espiral. No tengo acta. No pueden darme un seguro, no pueden darme con nada porque no tengo papel. Es muy importante mi acta de nacimiento porque sin ella no soy nadie. Se puede uno morir y ¿con qué lo recogen? ¿Cómo saben quién soy? Bueno, las consecuencias son varias y son todas bastante serias. Digamos, sin un registro de nacimiento, para cualquier niño o cualquier niña es muy difícil acceder a sus derechos básicos, al derecho a la educación, el derecho a la salud, a muchos servicios sociales. Niños sin un registro de nacimiento, bueno, más adelante en la vida no pueden votar, no pueden abrir una cuenta bancaria, o sea, sin una identidad, sin un registro, hay muchas cosas que un niño y una niña no puede hacer. Creo que se tiene que trabajar desde muchos ámbitos. Se tiene que trabajar en la reforma legislativa, que haya un marco legal sobre el registro y la identidad que logre alcanzar a toda la población de manera no discriminatoria. No creo que sea necesariamente un tema de falta de recursos por parte de los países. Vemos países que tienen un crecimiento económico significativo en la región, donde el registro logra llegar a un 90% de la población, pero que a un cierto porcentaje, a un cierto sector de la población no está llegando. Para mí, creo que esos son más temas, nuevamente, de discriminación, de exclusión, que de falta de recursos. Estamos de vuelta hablando del derecho al nombre, el derecho a la identidad. Esta enorme cantidad de mexicanas y mexicanas que no tienen hoy un acta de registro civil, que no tienen una representación escrita de su propia personalidad jurídica que les impide, en efecto, acceder a prestaciones, acceder a programas gubernamentales, en fin, acceder al conjunto de derechos. Y decíamos hace un momento que es probable que parte del problema surja de la idea de que el derecho del nombre que posee el niño en realidad es del padre o de la madre, que en realidad son los padres quienes lo ejercen. Y Mónica, ahí nos interrumpió el corte, ¿no? ¿Nos ayudas a...? Preguntabas tú si el registro civil tiene que ir al hospital. El registro civil, bueno, más bien, el Estado tiene que garantizar el acceso a la identidad, la inscripción, y no solamente al hospital, porque cuando nacen los niños en hospital es relativamente sencillo el registro, porque hay una constancia de alumbramiento. El problema son precisamente, esto lo reflejan las entidades federativas que tienen mayor índice de subregistro, cuando los niños o las niñas no nacen en el hospital, como es el caso de las comunidades indígenas. En su casa con la partera. Claro, el registro civil tendría que ir y garantizar a la comunidad específica donde nació la niña. Sí, yo agregaría que no solamente a los sitios de nacimiento, estamos hablando de niños, sin embargo existen adultos inmigrantes que tampoco han tenido acceso a este derecho. Dentro del Distrito Federal, como parte del programa de pensión alimentaria a adultos mayores, nos hemos encontrado cerca de 7,400 personas, adultos mayores, que no tenían acta de nacimiento y los convierte de alguna manera en extranjeros en su propio país. Como el caso de la mujer en el Valle del Mezquital que Óscar mencionaba. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, con los migrantes nacidos en el Distrito Federal? También hay que acercarlos a ellos a través de las representaciones consulares. ¿Y qué pasa con los hijos de esos migrantes? Entonces son personas que literalmente muchas veces no existen
para nadie, ¿no? Entonces hay que otorgarles Y ya que metiste la complejidad, la corrección del acta es otro dolor de cabeza. No quisiera hacer, digamos, irnos a las propuestas sin abordarlo. Es decir, que se haya equivocado el juez, que hayan inscrito mal el nombre, que haya un cambio de identidad sexogenérica, es un dolor de cabeza poder cambiar ese registro. No hay un registro flexible, hábil y rápido. Pues es que justamente ese es el tema, ¿no? El registro se ve como un trámite, a veces estamos como acostumbrados a pensar en que el derecho, las personas se tienen que adecuar al derecho y no el derecho a las personas, ¿no? Y entonces las reglas del registro civil suelen ser muy difíciles, inamovibles. Te decía, y se los cuento rápidamente, que yo misma viví un caso del acta de nacimiento. Yo le quería poner a mi hija el apellido materno de mi esposo, de su padre, y fui con una jueza del registro civil en el Estado de México. ¿Tu marido también quería? Él quería y así lo acordamos. La jueza del registro civil del Estado de México nos dijo que sí, la inscribimos. Cuando llegamos a pedir el pasaporte de mi hija, la Secretaría de Relaciones Exteriores me dijo: no te podemos expedir el pasaporte porque no podemos leer su acta de nacimiento. ¿Cómo que no la pueden leer si la está viendo? Sí, pero ¿cómo puede ser que la niña no se apellide con el primer apellido del padre? No concuerda el padre con el nombre de la niña. Le expliqué, estaba ahí el papá de mi hija. Pues yo soy el padre y quiero ponerle mi apellido materno en seguimiento a la tesis de la Corte del 2012 que dice que uno tiene derecho a elegir el nombre. No nos dejaron. No. Entonces tuvimos que ir a hacer un acta de rectificación, un juicio de rectificación de acta. Tuvimos que ceder, no fuimos tan valientes como la pareja Ñañú. Nosotros finalmente sí dimos nuestro brazo a torcer porque no veíamos salida. Y vivimos esta experiencia de hacer un cambio que nos llevó al menos tres lapsos de 5 horas. En Lerma, con mucha dificultad, con un costo además. Entonces, este costo que aparentemente la gratuidad se asegura, no es tal. No es tal porque, como lo decían, hay que hacer copias, hay que llegar, hay que pedir un día en el trabajo, hay que hacer una serie de cosas y luego uno llega y uno se tiene que acoplar a lo que los usos y costumbres, como ellos le llaman, les indican. Y si les indica algo que no le va a uno está en la indefensión. Oscar. Te doy 2 datos, Ricardo. Nos acaba de llegar una información de la Dirección de Registro Civil de Oaxaca, donde manifiesta que 360,000 oaxaqueños radicados en Estados Unidos, y eso para tocar el tema de inmigrantes, no fueron registrados en su lugar de origen, Oaxaca. Y otros 300,000 tienen anomalías en sus actas. Sí fueron registrados, pero hay anomalías, no checan. Por lo tanto, no son. Están invisibles y doblemente indocumentados en Estados Unidos. 360,000 oaxaqueños, dato público. Entonces, el problema es tan complejo que hay tanta barrera administrativa, burocrática, económica, política, de disposición de la autoridad, que de alguna manera tenemos un universo y un fenómeno tan complejo que hay que atacarlo y atenderlo. A ver, se nos agota el tiempo del programa y me gustaría dar paso a las propuestas. Y déjenme hacerlo con la siguiente pregunta. Todos en este país coincidimos en que la desigualdad es nuestro principal lastre, ¿no? Es el tema que no hemos logrado resolver desde la fundación de este país. Y que corregir la desigualdad comienza por corregir, pues en fin, la igualdad de la personalidad jurídica y lo que este documento implica. Lo cual llevaría a suponer que este tenía que ser una política potentísima del Estado mexicano a todos los niveles. Sí me gustaría, y déjame comenzar contigo, José Ramón, desde la posición de la autoridad, sí, ¿cómo lanzarías un esfuerzo importante y qué le recomendarías a la Federación, aprovecho de una vez el viaje, para que tomara conciencia de la importancia? Yo creo que podrían compartirse criterios a nivel nacional. El primero de ellos sería profesionalización del personal, para atender no solamente de maneras de los registros civiles, no solamente para atender con sensibilidad a las personas que acuden, sino además evitar errores. Muchos de los errores que están señalando aquí que muchas veces generan esta rectificación son los típicos errores de dedo que se genera por parte del personal que hace la captura. Conservación del acervo a través de la digitalización.
una conexión eficiente a través de un software adecuado y esquemas de conexión para que de manera inmediata se pueda dar. Sistemas de condonación de costos preferenciales. Que ponemos tantas copias gratis. Así es, para grupos en estado de vulnerabilidad, accesibilidad. Reitero, hay que acudir a donde la gente lo requiere y pues tal vez no sería difícil proponer un instrumento normativo que armonizara esto como lo señalábamos, pero sí se pueden compartir estos criterios y estas acciones en favor de la ciudadanía. Yo quiero discrepar porque no se trata de condonación. Me parece que el registro civil tiene que ser gratuito y se tiene que garantizar el acceso universal. Esto condonación de repente suena como, bueno, te lo vamos a perdonar porque eres pobre y es precisamente como el origen de la desigualdad. Mónica, voy a hacer una barbaridad porque seguramente la gente más pobre no tiene acceso a esto, pero ¿no se debería poder imprimir el acta en cualquier impresora de cualquier casa? Claro que sí. Es decir, el registro tiene que ser digital y la impresión... Bueno, habría aquí un problema de certificación y de autenticidad. Y de seguridad. De seguridad, claro. Sí. Pero aquí a lo que yo me refiero es que el acceso al acta de nacimiento, al derecho a la identidad, tiene que ser gratuito y universal. Es problema del Estado, porque siempre lo vemos, ¿cómo le hacemos para que la gente acceda? No, es un problema del Estado de cómo garantice ese derecho. Y yo te diría 2 ideas nada más. Políticas focalizadas, porque las realidades son distintas. En los estados y municipios. Claro, con base en un diagnóstico, porque no es lo mismo la problemática de una comunidad celtal en Chiapas que la de una persona en Ciudad Nezahualcóyotl. Tenemos que hacer primero un diagnóstico, un esfuerzo nacional por decir cuáles son las barreras reales, porque todas las que hemos estado mencionando aquí, bueno, son suposiciones que tienen un fundamento real, pero un diagnóstico que nos lleve a ver cuáles son las barreras reales y con base en esto, políticas focalizadas de inscripción y de garantía del acceso oportuno y gratuito a todas las personas en México. Oscar. Sí, coincido totalmente con lo manifestado por Mónica, porque son visiones distintas. La autoridad como que tiene todavía viene arrastrando la visión paternalista y no es así como se resuelven los problemas. Entonces, si tratamos de imprimirle un enfoque de derechos humanos a este derecho humano fundamental, a la identidad, al nombre y a tener reconocida la nacionalidad y con ello la personalidad jurídica, creo que le estamos dando un giro totalmente distinto a lo que hemos vivido. Alejandra. Yo simplemente agregaría, porque estoy totalmente de acuerdo, creo que hay un grave problema de falta de perspectiva de derechos humanos y eso es lo que tiene que transformarse desde el fondo. Y creo que en las políticas focalizadas que menciona Mónica, hay que ser también un poco creativos. Tú hablabas de las comunidades indígenas y cómo se acerca, y decía Mónica, si no van al hospital, entonces ¿qué pasa? Hay una red de parteras, que son mujeres que generalmente hay una mujer que ha sido la partera de una o varias comunidades. Con llegar con esa mujer y quizá darle a esa mujer un entrenamiento, una capacitación, incluso una extensión de la fe pública para ella expedir, como tú mencionabas que llegaba una persona al hospital. Entonces podemos utilizar las redes locales que ya están en su lugar y que realmente no es que represente para el Estado un gran costo. Es una manera rápida y sencilla de acercar el registro a las personas. Ahora, José Ramón ya lo dijo 2 veces y me parece muy importante. Hay un elemento nuevo en la discusión. Las nuevas tecnologías y la capacidad de digitalizar. Es decir, sí podemos aprovechar esta revolución del acervo documental entre los seres humanos para hacer esto. Ahorita muy rápido decía José Ramón, es que es peligroso que cada quien imprima, porque necesitamos papel seguridad. Ya los registros, los recibos de honorarios, que son importantísimos para Hacienda, se imprimen y tienen un sello que es difícil de vulnerar. Entonces yo lo que preguntaría es, no me voy a meter en esa discusión porque nos queda un minuto, si no tendríamos que aprovechar la digitalización, es decir, un protocolo general de digitalización para toda la República, donde los software pudieran volverse convergentes y donde todo eso respondiera a una dinámica de derechos. Y si esto es así, déjame preguntártelo antes de terminar, ¿quién? Es decir, ¿a quién se lo pedimos desde aquí en este momento? No, yo quisiera señalar un punto de acuerdo de la Comisión Permanente del Senado del año próximo pasado, donde se exhortó a todos los ejecutivos precisamente a acercar de primera manera a los niños y niñas, no solamente este tipo de actas a costo gratuito,
que pague el que puede y el que no puede, que no pague absolutamente nada. Y utilizar las herramientas tecnológicas. En el caso del Distrito Federal, contamos con un software libre que te permite, obviamente, minimizar los costos y, obviamente, compartirlo con otras entidades. Creo que tal vez alguna convención, algún acuerdo donde pudieran reunirse todos los registros y compartir este tipo de experiencias y acercarlas de manera inmediata. ¿Ves a la CONAGO en la disposición de tratar el tema? Podría Porque ser este no es un punto- tema donde la CONAGO la vea metido. Podría ser un punto de la CONAGO importantísimo. O a la Secretaría de Gobernación, o la idea del registro de población. Gobernación participa ampliamente, es el secretario técnico de CONAGO, ¿no? Entonces podría él mismo convocar. Muy bien. Pues no sé si quieren agregar algo más. Aquí nos quedamos. Les agradezco muchísimo este diálogo y sobre todo poner en perspectiva algo que yo creo está en los márgenes de la discusión y de la opinión pública y que, como ustedes han advertido, pues es central. Porque sin esta llave, la puerta del Estado no se abre. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche. Muchas gracias a usted por habernos permitido entrar a sus hogares. Nos vemos próximo miércoles 11 TV México.